Capítulo 6. Él dará testimonio. Página 85. Gloria sea al Padre, canta la Iglesia, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¿Qué es esto?, preguntamos. ¿Una alabanza dirigida a tres dioses? No, una alabanza al Dios único en tres personas, como lo expresa el himno. Jehová, Padre, Espíritu, Hijo, Misericordia, Trinidad, tres en uno. Este es el Dios al que ofrecen culto los cristianos, el Dios Trino. La médula de la fe cristiana en Dios es el misterio revelado de la Trinidad. Trinitas es una palabra latina que expresa la idea de lo que tiene el carácter de la tres-idad. El cristianismo descansa sobre la doctrina de la Trinidad, del tres en uno, de la persona trina de Dios. A menudo se asume que la doctrina de la Trinidad, solo porque es un misterio, constituye una pieza inservible de la teología, que para nada nos es necesaria. Nuestra práctica ciertamente parece reflejar esta suposición. El libro de oración de la Iglesia de Inglaterra prescribe 13 ocasiones cada año en las que el credo de Atanasio, la declaración clásica de esta doctrina, debe ser recitado en la adoración pública, pero es raro que hoy se use incluso en una de estas ocasiones. El clérigo anglicano no promedio nunca predica sobre la Trinidad, salvo quizás el Domingo de la Trinidad. El ministro conformista promedio, que no observa el Domingo de la Trinidad, no predica de ella nunca. Uno se pregunta qué diría el apóstol Juan acerca de nuestra práctica, porque según él, la doctrina de la Trinidad es una parte esencial del Evangelio cristiano. En las líneas iniciales de su Evangelio, como lo vimos en el capítulo anterior, Juan nos presenta el misterio de las personas diferentes dentro de la unidad de la deidad. Este es el extremo profundo de la teología, indudablemente, pero Juan nos zambulle en él de inmediato. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era una persona que estaba en comunión con Dios, y el Verbo era en sí mismo personal y eternamente divino. Era, como nos sigue informando Juan, el Hijo unigénito del Padre. Juan coloca este misterio del Dios único en dos personas al comienzo de su Evangelio, porque sabe que nadie puede entender las palabras y los hechos de Jesús de Nazaret a menos que comprenda el hecho de que Jesús es en verdad Dios Hijo, la tercera persona. Pero esto no es todo lo que Juan quiere que entendamos acerca de la pluralidad de las personas en la deidad, ya que en su relato de la última conversación que tuvo nuestro Señor con sus discípulos, dice que el Salvador, después de haberles explicado que se iba a preparar lugar para ellos en la casa de su Padre, a continuación les prometió el don de otro consolador. Juan 14:16. Notemos esta frase, está llena de contenido. Denota una persona, y una persona realmente notable, un consolador. La riqueza del concepto se desprende de la diversidad de traducciones en diferentes versiones: ayudador, abogado, animador, consejero, asistente, vicario. Este vocablo comunicaba la idea del estímulo, apoyo, asistencia, cuidado y de asumir la responsabilidad del bienestar de otro consolador. Sí, porque Jesús era el consolador de original.
y la tarea del reemplazante sería la de continuar con este aspecto de su ministerio. Se deduce, por lo tanto, que sólo podemos apreciar todo lo que quería decir nuestro Señor cuando habló de otro Consolador, al comprobar todo lo que Él mismo hizo por amar, cuidar, instruir pacientemente a sus discípulos y proveer a sus necesidades durante los 3 años de su ministerio personal con ellos. Él los cuidará, es lo que en efecto les estaba diciendo Cristo, en la misma forma en que los he cuidado yo, una persona realmente notable. Luego el Señor procedió a decir quién era ese nuevo Consolador. Es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Juan 14, 17 y 26. Este nombre denota deidad. En el Antiguo Testamento el Verbo de Dios y el Espíritu de Dios constituyen figuras paralelas. El Verbo de Dios es su palabra todopoderosa. El Espíritu de Dios es su aliento todopoderoso. Ambas frases comunican el concepto de su poder en acción. La palabra y el aliento de Dios aparecen juntos en el relato de la creación. El Espíritu, aliento, de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, y fue. Génesis 1:2. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento, espíritu de su boca. Salmo 33:6. Juan nos ha dicho en su prólogo que el verbo divino de que se habla aquí es una persona. Ahora nuestro Señor ofrece enseñanza paralela en el sentido de que el Espíritu Divino también es una persona. Confirma al mismo tiempo su testimonio de la deidad de este Espíritu personal cuando lo designa Espíritu Santo, así como más adelante habría de referirse al Padre Santo. Juan 17:11. Notemos cómo Cristo relacionó la misión del Espíritu con la voluntad y el propósito del Padre y del Hijo. En una parte es el Padre el que ha de enviar el Espíritu, como fue también el Padre quien envió al Hijo. El Padre enviará el Espíritu, dice nuestro Señor, en mi nombre, es decir, como representante de Cristo, para hacer la voluntad de Cristo y para actuar como su representante y con su autoridad. Juan 14:26. Justo como Jesús había venido en el nombre de su Padre, Juan 5:43, actuando como agente del Padre, hablando las obras del Padre, Juan 12:49, haciendo las obras del Padre, Juan 10:25 y 17:12, y dando testimonio invariablemente de aquel cuyo emisario era. Así también el Espíritu había de venir en el nombre de Jesús, para actuar en el mundo como agente y testigo de Cristo. El Espíritu procede de Él, del lado de Él, Padre, Juan 15:26. De igual manera en que anteriormente el Hijo había salido para Dios, Juan 16:27, luego de haber enviado a su Hijo al mundo, el Padre ahora lo llama de nuevo a su gloria y envía al Espíritu a tomar su lugar. Pero esta es solamente una de las formas de considerar la cuestión. En otro lugar es el Hijo quien ha de enviar el Espíritu del Padre. Juan 15:26. Como el Padre envió al Hijo al mundo, así el Hijo enviará al Espíritu al mundo. Juan 16:7. El Espíritu es enviado por el Hijo tanto como por el Padre. Como consecuencia, tenemos la siguiente serie de relaciones. 1. El Hijo está sujeto al Padre por cuanto el Hijo es enviado por el Padre en su nombre, el del Padre. 2.
El Espíritu está sujeto al Padre, por cuanto el Espíritu es enviado por el Padre en el nombre del Hijo. 3. El Espíritu está sujeto al Hijo, tanto como al Padre, por cuanto el Espíritu es enviado por el Hijo, tanto como por el Padre. Compárese Juan 20:22. Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así Juan deja estampada la revelación de nuestro Señor sobre el misterio de la Trinidad, tres personas y un solo Dios. El Hijo hace la voluntad del Padre y el Espíritu hace la voluntad del Padre y del Hijo. Y lo que recibe realce es que el Espíritu que viene a los discípulos de Cristo para que esté con vosotros para siempre, Juan 14:16, viene a ejercer el ministerio de la consolación en lugar de Cristo. Por lo tanto, si el misterio de Cristo como Consolador era importante, el ministerio del Espíritu Santo como Consolador no puede ser menos importante. El miembro ignorado de la Trinidad. Pero no es la impresión que nos queda de la lectura de la historia de la Iglesia, como tampoco si observamos la vida de la Iglesia en el día de hoy. Resulta sorprendente ver la diferencia con que se tratan las doctrinas bíblicas de la segunda y de la tercera persona de la Trinidad. La persona y la obra de Cristo han sido y siguen siendo temas de debate en el seno de la Iglesia, mas la persona y la obra del Espíritu Santo han sido olvidadas sistemáticamente. La doctrina del Espíritu Santo es la cenicienta de las doctrinas cristianas. Son muy pocos los que parecen interesarse en ella. Se han escrito muchísimos libros excelentes sobre la persona y la obra de Cristo, pero los libros sobre la persona y la obra del Espíritu Santo que valen la pena leer casi podrían contarse con los dedos de una mano. Los cristianos no tienen dudas acerca de la obra que hizo Cristo. Saben que redimió a los hombres mediante su muerte expiatoria, aun cuando puedan diferir entre ellos en cuanto a lo que esto implica exactamente, pero el cristiano corriente tiene una idea muy nebulosa acerca de la obra que realiza el Espíritu Santo. Algunos hablan sobre el Espíritu de Cristo en forma similar a como se hablaría sobre el Espíritu de la Navidad, como si se tratase de una vaga presión cultural que produce afabilidad y religiosidad. Otros piensan que el Espíritu inspira las convicciones morales de incrédulos tales como Gandhi o el misticismo teosófico de un Rudolf Steiner, pero la mayoría probablemente no piensa en el Espíritu Santo en lo absoluto y no tiene ideas concretas de ninguna naturaleza acerca de su función. En un sentido muy real se encuentran en la misma posición que los discípulos con los que Pablo se encontró en Éfeso y que dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hechos 19:2. Resulta extraordinario comprobar que quienes profesan ocuparse tanto de Cristo sepan tan poco sobre el Espíritu Santo y tengan tan poco interés en él. Los cristianos tienen conciencia de la diferencia que significa el que, después de todo, se descubriera que nunca hubo ni encarnación ni expiación. Saben que si fuera así, estarían perdidos porque no tendrían ningún salvador, pero muchos cristianos no tienen la menor idea de la diferencia que habría si no estuviera el Espíritu Santo en el mundo. Sencillamente no saben si ellos mismos o la Iglesia sufrirían en algún sentido en caso de ser así. No cabe duda de que algo anda mal aquí. ¿Cómo podemos justificar el haber descuidado de esta forma el ministerio del agente designado por Cristo?
¿Acaso no es un engaño hueco decir que honramos a Cristo cuando desconocemos y al desconocer deshonramos a aquel que Cristo nos ha enviado como su representante para que ocupase su lugar y nos cuidase de parte suya? ¿No deberíamos ocuparnos del Espíritu Santo en mayor medida de lo que lo hacemos? La importancia de la obra del Espíritu. ¿Tendrá importancia, no obstante, la obra del Espíritu Santo? Sí que la tiene. De no haber sido por la obra del Espíritu Santo, no hubiese habido ni evangelio, ni fe, ni iglesia, ni cristianismo en el mundo. En primer lugar, sin el Espíritu Santo no habría ni evangelio ni Nuevo Testamento. Cuando Cristo se fue de este mundo, entregó su causa a sus discípulos, los hizo responsables de su seguir haciendo discípulos en todas las naciones. Vosotros daréis testimonio, les dijo en el aposento alto. Juan 15:27. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra, fueron sus palabras de despedida en el monte de los olivos, antes de su ascensión. Hechos 1:8. Tal fue la misión que les asignó, mas ¿qué clase de testigo habrían de resultar? Nunca fueron alumnos muy buenos, constantemente entendían mal a Jesús, no comprendían el significado de su enseñanza, y esto a todo lo largo de su ministerio terrenal. ¿Cómo podía esperarse que habrían de andar mejor después de su partida? No era absolutamente seguro que, a pesar de su buena voluntad, pronto habrían de mezclar en forma inextricable la doctrina evangélica con una multitud de conceptos cerrados, por más que bien intencionados, y que su testimonio se habría de reducir con rapidez a un embrollo mutilado, torcido e irreparable? La respuesta a esta pregunta es no, porque Cristo les mandó el Espíritu Santo para que les enseñase toda verdad y los salvase de todo error, para recordarles lo que ya se les había enseñado y revelarles lo que el Señor todavía quería que aprendiesen. El Consolador os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, es decir, les hará conocer todo lo que Cristo le indique, de la misma manera en que Cristo les hizo conocer todo lo que el Padre le había indicado a él. Véase Juan 12:49 al 50, 17:8 y 14. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a saber. Juan 16:12 al 14. De este modo dará testimonio acerca de mí a ustedes, mis discípulos, a quienes lo he enviado, y preparados y capacitados mediante su obra de testimonio, vosotros daréis testimonios también. Juan 15:26 al 27. La promesa era de que, enseñados por el Espíritu Santo, los discípulos originales habrían de ser capacitados para hablar como si fuesen otras tantas bocas de Cristo, de manera que, así como los profetas del Antiguo Testamento podían iniciar sus sermones con las palabras "Así dice Jehová Dios", también los apóstoles del Nuevo Testamento habrían de poder con igual veracidad decir de su enseñanza, ya fuese oral o escrita: "Así dice el Señor Jesucristo". Lo prometido ocurrió como estaba dicho. El Espíritu vino sobre los discípulos y les testificó acerca de Cristo y su salvación.
conforme a la promesa, escribiendo sobre la gloria de dicha salvación las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo dice: Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu. Nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Y podrías haber agregado también: escribimos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Primera de Corintios 2:9 al 13. El Espíritu daba testimonio a los apóstoles, revelándoles toda la verdad e inspirándolos a comunicarla verazmente. De aquí el Evangelio y de aquí también el Nuevo Testamento. Pero el mundo no hubiera conocido ni lo uno ni lo otro sin el Espíritu Santo. Pero esto no es todo. En segundo lugar, sin el Espíritu Santo no hubiera habido ni fe ni nuevo nacimiento. En una palabra, no habría cristianos. La luz del Evangelio brilla, pero el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Segunda de Corintios 4:4. Y los ciegos no responden al estímulo de la luz, como le dijo Cristo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:3 y 5. Hablando corporativamente en su nombre y en el de sus discípulos a Nicodemo y a toda esa clase de gente religiosa no regenerada a la que Nicodemo pertenecía. Cristo siguió explicando que la consecuencia inevitable de estar en ese estado no regenerado es la incredulidad. No recibís nuestro testimonio, como dice en Juan 3:11. El Evangelio no produce en ellos convencimiento de pecado. La incredulidad los tiene atrapados. ¿Qué se desprende de esto? Llegaremos a la conclusión de que predicar el Evangelio es perder el tiempo y que por lo tanto debemos abandonar la evangelización por tratarse de una empresa inútil destinada al fracaso. No, porque el Espíritu permanece con la Iglesia para dar testimonio de Cristo. A los apóstoles les dio testimonio mediante revelación e inspiración. Como ya hemos visto, a los demás hombres a través de todas las épocas les da testimonio iluminándolos, abriendo ojos enceguecidos, restaurando la visión espiritual, haciendo que los pecadores puedan ver que el Evangelio es en efecto la verdad de Dios, que la Escritura es en verdad la palabra de Dios y que Cristo es efectivamente el Hijo de Dios. Cuando Él, el Espíritu, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:7. No nos corresponde a nosotros imaginar que podemos probar la verdad del cristianismo con nuestros propios argumentos. Nadie puede demostrar la verdad del cristianismo salvo el Espíritu Santo, mediante su propia y todopoderosa obra de renovar el corazón enceguecido. Es la prerrogativa soberana del Espíritu de Cristo convencer a la conciencia de los hombres acerca de la verdad del Evangelio de Jesucristo, y los testigos humanos de Cristo deben aprender a cifrar sus esperanzas de éxito no en una hábil presentación de la verdad por el hombre, sino en la poderosa demostración de la verdad por el Espíritu. Aquí Pablo nos señala el camino. Hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2, 1 al 5. Y porque el Espíritu da testimonio de este modo, los hombres acuden a la fe cuando se predica el Evangelio, pero sin el Espíritu no habría un solo cristiano en todo el mundo. Nuestra respuesta apropiada. ¿Oramos nosotros al Espíritu Santo reconociendo su obra y poniendo nuestra confianza en ella? ¿O lo menospreciamos desconociéndolo y por lo tanto deshonramos no solamente al Espíritu sino al Señor que lo envió? En nuestra fe aceptamos la autoridad de la Biblia y el Antiguo Testamento profético y el Nuevo Testamento apostólico que Él inspiró. La leemos y la escuchamos con reverencia y actitud receptiva como corresponde a la palabra de Dios. De lo contrario, injuriamos al Espíritu Santo. En nuestra vida, aplicamos la autoridad de la Biblia a fin de vivir de acuerdo con ella, sea lo que fuere que digan los hombres de ella, reconociendo que la palabra de Dios no puede menos que ser cierta y que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. De lo contrario, injuriamos el Espíritu Santo que nos dio la Biblia. En nuestro testimonio, tenemos presente que solo el Espíritu Santo, a través de su testimonio, puede autenticar el nuestro. Acudimos a Él para que obre de esta manera, poniendo confianza de nuestra parte y mostrando la realidad de nuestra confianza en Él, como lo hacía Pablo, evitando las artimañas de la habilidad humana. De lo contrario, injuriamos al Espíritu Santo. Podemos tener dudas de que la presente esterilidad en la vida de la Iglesia constituye el juicio de Dios sobre nosotros por la forma en que hemos deshonrado al Espíritu Santo. Y en este caso, ¿qué esperanza tenemos de que esto se rectifique a menos que aprendamos a honrar al Espíritu Santo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de orar y en la práctica de la vida? Él dará testimonio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.